Desde Bogotá, Torre de Control Jurídica. Desde Bogotá, Torre de Control. Buenas noches, amigos, o buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentren quienes ven este video. Hoy, en el episodio de Torre de Control, le vamos a hablar de un tema del que me ocupé bastante en mi último libro, Globalización Jurídica y Derecho Administrativo Global, en concreto el tema de la administración pública. En el libro tratamos sobre todo el caso Colombia. Pero esto es una parte de la clase de la especialización en Derecho Constitucional, la materia del debido proceso en los procesos administrativos, en el que les voy a hablar precisamente del tema de las administraciones independientes y las sanciones administrativas, que es una de las partes del programa de la materia que muy bien lleva Magali Vázquez, que como ustedes saben de capítulos anteriores, me invitó a colaborar en esta materia, junto con ella, que es experta en derecho penal, de manera tal que siendo ella muy buena manejadora del principio del debido proceso en el área que ella es experta, me pidió colaboración para yo ayudarla en lo que tiene que ver con el tema del debido proceso en los procedimientos administrativos, como han venido viendo en los 3 capítulos anteriores. Pero hoy en concreto vamos a hablar de las sanciones administrativas, que de alguna manera ya las hablamos en los capítulos anteriores, pero sobre todo tomando en consideración el aspecto de las administraciones independientes, que como ustedes saben es un tipo de administración que se ha venido imponiendo en el mundo, que consiste en que dentro del Poder Ejecutivo hay unas figuras con cierta autonomía, ya no la típica administración pública, dependencia directa del gobierno, sino que dentro de ese Poder Ejecutivo, por supuesto, hay una parte llamada gobierno, pero ese gobierno dirige, entre comillas, a la administración pública en su totalidad, pero ya cuando se trata de figuras independientes, estas tienen de alguna manera una autonomía que les permite primero manejar los problemas que tienen a cargo de una forma técnica, pero sobre todo impedir que se metan en las decisiones administrativas aspectos estrictamente políticos, y por eso se trata de que estas figuras, sus dirigentes, sus directores, o como se llama el cargo que dirige la figura, a veces son órganos colegiados, sean verdaderos técnicos expertos que inclusive sus periodos de ejercicio del cargo no coincidan necesariamente con los gobiernos durante el cual pudieron haber sido nombrados, pero que en todo caso se trata de que en estas figuras estos directores sean seleccionados no por política, no por partido, no por amiguismo, sino a través en lo posible de concursos de credenciales al menos, para demostrar que tienen conocimiento de la materia que van a manejar. Y una vez nombrados, estos adquieren autonomía para tomar las decisiones correspondientes, aparte de que el personal de las instituciones debería ser, como en toda la administración pública, un personal de carrera. Pero bueno, no me voy a extender en esto acá, porque se trata simplemente de presentarles el episodio donde vamos a tratar de qué manera en estas administraciones públicas independientes se trata el aspecto de las sanciones administrativas. Si efectivamente, como se trata de una figura que, si bien es cierto, existió desde finales del siglo XIX en Estados Unidos y fue la figura normal en ese país para manejar aspectos públicos en la administración pública, aunque haya figuras que obviamente son figuras más políticas, que dependen directamente del gobierno, estas figuras de administración independiente existieron o han existido en Estados Unidos durante todo el siglo XX, siglo XXI. Ahorita tienen, si se quiere, una situación muy especial, porque el presidente Trump, ustedes saben que ha venido como criticando ciertas posiciones o posturas de estas figuras independientes, pero afortunadamente existen. Eso no depende de él, eso son leyes que crean estas figuras, pero le ha venido haciendo la guerra, si se quiere, a las mismas,
porque le impide tomar decisiones políticas que él quiere tomar, ya que estas son figuras autónomas. Pero en todo caso estas figuras se fueron extendiendo en el mundo, inclusive en la Unión Europea, en sus países miembros se adoptaron, pero lo que nos interesa ver acá es que estas figuras, lejos de lo que pudiera pensarse, que al ser parte de esa nueva globalización o liberalismo o desregulación en el mundo, sin embargo, pudiera pensarse que no tienen capacidad de aplicar sanciones administrativas como las tradicionales administraciones públicas, lo cual no es cierto. Más bien lo que tienen dentro de su gran aspecto de control que manejan, pueden por supuesto sancionar, pero las sanciones se ven de otra manera, con otro chip, que inclusive en algunos casos o en la mayoría de los casos pueden ser eliminadas o no aplicadas por una conciliación entre las partes involucradas, e inclusive hay países, como el caso de Colombia, que en algunas de ellas tienen facultades jurisdiccionales, pero vamos a hablarlas aquí desde el aspecto estrictamente administrativo, que lejos, como le decía, que pudiera pensarse que las mismas no tienen esta posibilidad porque se supone, en criterio de algunos, que provienen de esta idea de liberalismo puro del siglo XIX, eso no es cierto. Son figuras que sí se ha cambiado el criterio para que puedan aplicar sanciones administrativas dentro de su actividad de policía, dentro del control que ejercen sobre las actividades, sobre todo económicas y de servicios públicos en los países que la tienen, e incluye, por supuesto, las sanciones administrativas, pero que deberían ser aplicadas con un criterio distinto al que normalmente se aplica en las administraciones públicas, que ya de paso tenía que ser distinto al que se aplica en las sanciones penales. Pero bueno, vamos a ver un poco lo que fue esta clase o parte de la clase en la que me tocó intervenir en este aspecto en el siguiente episodio de Torre de Control. Ustedes saben que la actividad de policía de la administración se manifiesta de distintas maneras. Una de ellas, la sancionatoria. Pero no me refiero a la sancionatoria. La LOPA está hecha más bien para el resto de las actividades, el resto de los aspectos o potestades que tiene la actividad de policía, que le da a la administración pública otras potestades de control, de delimitación de derechos, a través de autorizaciones, permisos, suspensiones, etcétera. Ese tipo de cosas que vimos en su momento, que también son parte de la actividad de policía y es la que naturalmente, cuando se creó la figura administración pública como tal, antes de que aparecieran otras funciones, si se quiere, no funciones, porque funciones debería ser más determinadas hacia lo administrativo, son siempre administrativas, pero otras posibilidades de actuación de la administración, como fue ha sido la de fomento, la empresarial, varias otras que hay en materia de la prestacional misma, que dependiendo de la época la administración ha sido más prestacional o menos prestacional, directa quiero decir. Primero con la figura del servicio público y luego el servicio público cuando se abrió a que no tiene por qué estar en manos de la administración, como se pensaba en la época anterior del derecho administrativo. Ahora el servicio público más bien lo que se busca es que esté en manos de los particulares, sin que quiera decir esto que la administración no pueda en algún momento, o sea, asumir servicios públicos directamente, reservarlos. Incluso en la actividad empresarial lo vimos en Venezuela muchísimo, claro, en la época anterior, en la que no solamente en servicio público, que ya el servicio público, no sé si ustedes se acuerdan, los que estudiaron en esa época de derecho administrativo, pero igual lo tienen que saber porque eso es parte de la evolución del derecho administrativo. El declarar algo servicio público en la época anterior significaba casi una reserva, ¿no? Aparte de la reserva misma que había en la Constitución y en la ley, con posibilidades de hacerse, como pasó con el petróleo, en general con la actividad de hidrocarburos, con la del hierro, etcétera, etcétera. O sea, el servicio público, cuando algo se declaraba como servicio público, aunque no fuese propiamente una reserva, que ya sabemos lo que dio lugar, en algunos casos buenas experiencias, en otros casos no tan buenas, el servicio público prácticamente le otorgaba al Estado el manejo monopólico de la actividad correspondiente y solo podía hacerse la participación del particular a través de las concesiones. Incluso había actividades
que no podían hacerlas extranjeros cuando se declaraban como servicio público, ¿no? Eso en el viejo concepto, repito, de servicio público, porque ya ahorita, y eso cambió precisamente con este gran tema que hemos estado hablando, el punto es que en el concepto nuevo de servicio público, nuevo entre comillas, pues ya tiene varias décadas, el declarar algo servicio público no significa necesariamente que esa actividad está reservada al Estado, como casi se entendía en el viejo sistema, en el viejo régimen del Estado proteccionista, intervencionista, que fue el que imperó en el mundo y en Venezuela inclusive. Lamentablemente en Venezuela volvió, aunque la Constitución dice otra cosa. Pero en la época anterior en el mundo, hasta los 80, finales de los 80, lo que imperaba era este modelo que fracasó. Fracasó tanto que fracasó que la famosa década de los 80 fue así como ya, fue cuando todo estalló por los aires, porque definitivamente ese modelo no solo que no era eficaz para la gente, no significaba una mejora para la gente, como se pensó en una época que cuando el Estado agarra las cosas, mejoran los servicios, sobre todo en el tema económico, ¿no? Que son más baratos, etcétera, etcétera, pero el problema de ser más barato es la eficacia del servicio, ¿no? Que en principio, bueno, esa experiencia PDVSA no fue lo que imperó en todas las actividades, sino que lo de PDVSA fue, si se quiere, se lo estaba diciendo estos días una persona, creo que la misma Magali, un milagro, que lo que pasó con PDVSA, incluso las empresas de Guayana, también fue una buena experiencia, pero no como comparada con PDVSA, porque normalmente lo que ocurrió cuando el Estado asumió las actividades o se hizo dueño de muchas cosas, fue el declive y el deterioro de esas empresas, y lo vimos sobre todo en materia de telecomunicaciones, lo vimos con claridad. Qué diferencia fue cuando CanTV tuvo esa etapa pública y luego pasó a ser privada y ahora vuelve a ser pública, ¿no? Ya con CanTV uno puede ver clarito cuál fue la experiencia, y eso fue lo que lamentablemente imperó en el país con salvo estas experiencias específicas, que ocurrió lo contrario, que si eso hubiese sido así, bueno, por supuestísimo que no hubiera ocurrido lo que pasó en los 80, toda Latinoamérica de paso, porque eso no fue un tema de Venezuela, pero Venezuela, con toda la particular y privilegiada situación económica que tenía, también entró en esa famosa década perdida. No sé si ustedes recordarán, a lo mejor sí, no sé, yo creo que Alvis no creo que recuerde eso, o Alvin, el tema de Lucinchi cuando dijo que lo habían engañado, no sé si se acuerdan ustedes. La banca me engañó, algo así dijo Lucinchi. Luis Herrera, cuando recibió el poder de Carlos Andrés I, dijo: recibo una Venezuela hipotecada. Y después vino el Viernes Negro en febrero del 83. Bueno, empezó ahí un deterioro en general, con todo y que, bueno, sí hubo un problema de baja de precios del petróleo, pero había un problema de fondo más grave, ¿no? Pero eso le pasó a toda Latinoamérica, y es el punto de la sanción, volviendo a la lámina que tenemos acá, es que fíjense ustedes la naturaleza y la vocación de la actividad administrativa. Y todo esto además tiene toda una evolución, toda una consecuencias jurídicas importantísimas, que obvio la actividad judicial no tiene, o el Poder Judicial no tiene, que la idea de la sanción en el Poder Judicial es otra. O sea, la sanción en la actividad administrativa es un mecanismo para lograr, siempre dentro de su original naturaleza y vocación, sus fines como administración pública. Yo les mencioné mucho el 141 de la Constitución. La Ley Orgánica de Administración Pública también tiene normas muy importantes que no le hemos mencionado mucho, pero que es así. En este mismo sentido, no sé si es el 10 o lo que pasa es que yo tengo aquí la versión vieja, la última versión que se puede ya leer con tranquilidad en los artículos, que es la del artículo, la del 2014. Hay una pequeña variación en los números de los artículos de la original, porque ustedes siempre que se metan, no sé si les ha pasado ya,
siempre que se metan en la red o en internet a buscar la Ley Orgánica de Administración Pública, les van a salir dos versiones con mucha regularidad, que es la del 2001, que es la primera, en la que el artículo que les voy a mencionar es el artículo 12, y hay una segunda gran versión que ya tuvo otra reforma, pero no cambió de número los artículos, aparentemente, hasta donde yo he revisado no veo diferencia, que es la versión del 2014, repito, que ahí el artículo que les voy a decir es el 10, en esa versión nueva, que es la que entiendo que está vigente. Uno no está seguro nunca de la vigencia de las cosas porque puede haber sorpresas. Pero bueno, lo importante es el contenido del artículo, que en la versión original era el 12 y en la versión nueva o última vigente es el 10. Dice: la actividad de la administración pública es un artículo parecido al 141 de la Constitución. La actividad de la administración pública se desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza. Estos son los parámetros que siempre aparecen ahora en los artículos relativos a administración pública en el mundo, inclusive. Porque con estos artículos, aunque suenan repetitivos y suenan así como volviendo a decir lo mismo, son artículos que siempre se insiste mucho en que, mire, el papel ahora de la administración pública no es el que era antes, como un poder todopoderoso. Inclusive el 141 lo dice mejor, porque el 141 dice: está al servicio de los ciudadanos. No solo por decir estar al servicio de, sino decir ciudadanos, que no es administrados, ¿no? Porque la LOPA todavía usa, por ejemplo, ese famoso término que los que tenemos tiempo estudiando administrativo, uno ya después empezó a molestarle, porque no sé si fue García de Enterría o un autor de estos grandes que empezó a decir: ya, un momentico, eso de administrado suena como una actitud pasiva, como que yo estoy aquí abajo y la administración arriba, y yo recibo, y yo soy administrado, así como si yo fuera una cosa, ¿no? A mí me administra la administración pública. No. La figura administrado, como todavía lo tiene la LOPA, no debería seguirse usando, porque es una figura execrada de la nueva idea del derecho administrativo, donde la administración pública ya dejó ser. Yo tengo por ahí una lámina, por cierto, por eso, donde el centro de gravedad del derecho administrativo ya no es, que es lo que quiere Trump en Estados Unidos, por cierto, no es el poder público, el ejercicio del poder público por esta figura, con el interés general detrás que justifica todo. Y esa lámina, no sé si recuerdan que se la puse varias veces, yo luego le agregué la bolita esa donde dice interés general, sino que el centro de gravedad ahora son los derechos de los ciudadanos, porque realmente el que debe ser el centro de gravedad de la administración pública o del interés realmente es el ciudadano, que no administrado, insisto. Entonces, estos son artículos que, aunque repetitivos, fíjense que el 141 es de una nueva época, si se quiere, ya es del año 99. Este artículo es del año 2001 en su versión original, que creo que no cambió en la última. Es decir, es esa idea de administración pública. Mira, ya la administración pública dejemos de considerarla una figura superior a nosotros, a los ciudadanos. Nosotros no somos administrados, como decir, súbditos. Que eso se lo oí a un autor, inclusive personalmente se lo llegué a oír a alguien, no me acuerdo si fue a Parejo o a García Anterría cuando me dio clase, no me acuerdo. Pero el hecho es que el mismo García Anterría tiene en sus manuales, en sus tratados, claro, escritos hace chuplum de años, la palabra administrado, ¿no? Pero el hecho es que eso debe execrarse, o sea, eso de decir administrado ya está de modé, ¿no? Y no es una cuestión de moda, es una cuestión de concepción y de convencimiento. Mira, ahora la administración pública es para servir al ciudadano, que es lo que dice el 141. A lo mejor cuando eso pasó en la Constituyente, la gente lo leía, ¡ay, qué bonito el artículo! Y siguió para otro y no le paró. No, mire, eso es muy importante, porque ya la administración pública debe dejar de ser, claro, no basta que lo diga la Constitución, eso tiene que ser una actitud del funcionario y de las leyes que desarrollen esto, que las hubo.
porque la Ley Orgánica de Administración Pública ha mantenido esta idea, pero lamentablemente no basta que lo digan las leyes tampoco. Entonces, esa idea de administración pública, como pasa en los edificios con las juntas de condominio, ¿no? Que a veces se creen dueñas de los edificios y uno propietario en el edificio que están allí porque uno los votó, resulta que uno tiene que caminar hasta de la manera como ellos digan a veces en algunos edificios, que obvio es ilegal, pero hay juntas de condominio que son así, ¿no? Que se creen dueñas, amas y absolutas, como están pasando ahora en los consejos comunales en los barrios, que quieren ahora dirigirle hasta la comida que van a comer a la gente, ¿no? Pero eso no puede ser. O sea, en una administración pública, la administración pública no está para eso. Como noté yo cuando hubo la pandemia en Colombia, en Venezuela, en todos lados, en España, que el presidente de la República, pero aquí pasó mucho con los alcaldes, aquí los alcaldes tienen mucho poder, es el punto que definitivamente en esta nueva idea, que lamentablemente en Venezuela no ocurre, pero es así, al seguir siendo una actividad de policía la que sustenta la sanción administrativa, aún así, la idea de la sanción no es solo el punto del castigo. Obvio que se castiga, pero un castigo para otros fines, que es lo de la naturaleza y vocación. Siempre la administración pública que actúa debe tener una naturaleza y vocación de servicio público, de resolver problemas, de buscar que el colectivo viva mejor. Esa es la idea de una administración pública. Y por eso es que esos señores y señoras son electos por la gente, para que haya esa posibilidad de que haya democracia, etcétera, sobre todo en ese aspecto, ¿no? Claro, hay un plantel de carrera, las que en todo caso van a cambiar con estas elecciones, serán las cabezas de todo esto, que también son las del gobierno respectivo, como tal, específico, en su sentido estricto. Pero el punto es que esa es la idea de una administración, porque si va a ser una administración para estar fastidiando y para estar molestando y para estar restringiendo derechos, como lo puede hacer la actividad de policía efectivamente, si la ley se lo permite, y a veces lo hacen sin que la ley se los permita. Aquí, por ejemplo, los alcaldes pueden hacer una serie de cosas que en otros países no pueden hacer porque son del poder nacional. Pero aquí hay una famosa cláusula en la ley que rige a los alcaldes, que es el orden público, que esa la usan para muchas cosas de restricciones de derechos por razones de orden público. Eso lo permite la ley que rige a los alcaldes. Pero definitivamente esa concepción tiene que cambiar. Con todo y que aquí todo está puesto para que eso cambie, todavía hay funcionarios como que piensan que el ser alcalde, el ser funcionario en general, es ser todopoderoso sobre el ciudadano, ¿no? Lo cual es un error. Pero en todo caso, la sanción administrativa, manteniéndose como parte de esa actividad de policía, no como algo nuevo, incorporado desde el punto de vista jurisdiccional, no sé qué, que también lo puede haber, pero eso es otra cosa. No, siendo sanción administrativa, tiene una naturaleza y vocación diferente a la que tiene a la que tiene en el Poder Judicial. Y lo mismo el tema de los bienes tutelados e intereses protegidos, que son dos aspectos que definitivamente dentro del ius puniendi del Estado se trata de ideas que hablábamos la semana pasada, que lamentablemente los funcionarios no tienen claro, no lo tienen como parte de su chip mental, que a estas alturas deberían tenerlo ya aún en la vieja época, aún bajo los parámetros de la vieja época, que es el aspecto de los bienes tutelados e intereses protegidos. Y hay una idea de para fregar a alguien vamos a castigarlo, no sé qué, eso definitivamente es un horror, pero cuando el caso es penal, que yo insisto que siempre el tema del castigo y de la sanción es lo principal, aunque eso también está sustentado por toda una idea de mejora de la sociedad. Definitivamente son parámetros distintos, que por eso vamos a ver en el principio non bis in idem, que definitivamente eso da lugar a que el non bis in idem en este momento no sea tan absoluto, para bien y para mal, porque efectivamente hay situaciones que uno ve de aparente no impedirlo el non bis in idem,
que uno dice, oye, pero en el fondo estás castigando 2 veces a la misma persona, que es lo esencial acá, ¿no? Como, o sea, a lo mejor hay distinta naturaleza, hay distinta vocación en la sanción administrativa X con la sanción judicial tal, o incluso dentro de 2 sanciones, con 2 sanciones administrativas, a veces se habla como que, no, esas son cosas diferentes. Entonces, bueno, entonces, ¿cuándo va a haber el non bis in idem acá? Es un tema que preocupa porque a veces uno ve que hay como excesos en esto del non bis in idem, buscando excusas para no aplicarlo. Pero en todo caso es un principio que bueno, hay que ponerlo en su lugar y que está allí en el artículo 49. Pero de eso nos ocuparemos más adelante. Pero es para que vean que esto fue un poco lo que hablamos la semana pasada, pero que yo lo quise reflejar gráficamente, que aunque se trate de sanciones, lo que sustentan a las sanciones en el ámbito penal y en el ámbito administrativo son aspectos que son distintos, y eso es lo que tiene que ver el legislador. Les decía yo la semana pasada, que fue un poco lo que también dije en el video de YouTube del domingo, que el legislador es el que al final, como le dijo la Corte, que por eso saqué la sentencia de la Corte, esta que les dije la semana pasada y ahorita, que no debe perder de vista el legislador que es una administración pública. En el caso de Trump, incluso le dijo que es el poder ejecutivo, o sea, ¿para qué está un presidente? Prácticamente le dijo la Corte al Congreso, ¿no? Pero sí, es probable que tengan algo de razón en el hecho de no perder ese norte, como digo yo, en el tema de la sanción, ¿no? Que el legislador tampoco se puede estar volviendo loco, por muy legislador que sea, como si fuera un constituyente, en el sentido de que no, mira, la ley tal, que hay que luchar contra la corrupción y por eso es que las sanciones las tiene que aplicar la agencia no sé qué cosa contra la corrupción, como dijo Pedro Sánchez esta mañana en España. Ya, un momentico, y eso no es labor de los jueces. Eso no deberían ser los jueces los que luchen contra eso, los delitos, etcétera. O sea, que dan más seguridad inclusive. Que estar poniendo una administración que no es para eso, sino para entonces estar sancionando cosas que no están dentro del parámetro de lo que es una administración pública. Entonces, además, bueno, miles de cosas más que se pretende solucionar pasándole el tema a la administración pública. Pero entonces, lamentablemente, lo que tiende a ocurrir es que la administración pública se quiera comportar como juez, cuando no es para ser juez. Y eso es lo que yo creo que tampoco tienen claro los legisladores. Pero es para que vean que esto fue un poco lo que hablamos la semana pasada, pero que yo lo quise reflejar gráficamente, que aunque se trate de sanciones, lo que sustentan a las sanciones en el ámbito penal y en el ámbito administrativo son aspectos que son distintos, y eso es lo que tiene que ver el legislador. El legislador tiene que ver eso. Cuando cada vez que le presentan una ley para sancionar, para legislar un proyecto, quiero decir, oye, mira, que dice, no, esto lo tiene que hacer, la sanción tiene que ser administrativa, por esto, como ha dicho Magali varias veces, que se ha convertido la administración en juez penal prácticamente, habiendo inclusive sanciones penales y sanciones administrativas en el mismo organismo administrativo. Entonces, bueno, peor que peor, pues. Porque todavía manteniendo la sanción su carácter administrativo de verdad y para fines dentro de lo que cabe en la administración pública, uno más o menos puede decir, bueno, paso, o sea, la medio acepto. Pero eso tampoco se puede convertir en una proliferación permanente de sanciones administrativas. La administración no es para eso, insisto, ¿no? Entonces, esto yo creo que nos aclara un poco el panorama, porque además la idea de los bienes protegidos e bienes tutelados e intereses protegidos es importante. Eso es lo que debe verse desde el legislador. Claro, al final, después la administración no solo que le encanta que le den más poder, sino que ¿cómo se llama? Lo tiene que hacer obligado porque es un deber cuando lo establece la ley en los casos que lo establece. Entonces ya el problema, lo malo es que la administración también debe prepararse para eso de otra manera, ¿no? Tener otro chip que ya de por sí lo debería tener en todo lo demás, ¿no? No solo en las sanciones. Pero en las sanciones es muy grave que eso ocurra, porque si tú me vas a sacar de un ambiente más garantista las sanciones para pasarle a una administración solo por porque está de moda el tema tal,
y hay que solucionarlo como sea, y uno de ellos es esa manifestación de una ley contra tal cosa, que además se le encasquetan al presidente, porque todo el mundo después dice, la ley de Caldera, la ley de Luis Herrera, la ley de Lucinchi. No, chicos, eso fue ley del Congreso. La LOPA de Luis Herrera, no, eso fue la LOPA del Congreso cuando Luis Herrera era el presidente. Que de hecho Luis Herrera mandó unos informes de cuando le fue a dar el ejecútese o la sanción, devolvió la LOPA en algunas cosas que tenía razón. Efectivamente, la LOPA fue un poquito mejorada en unos detallitos, pero que si no se corregía, podía dar lugar a un desbocamiento ahí en la administración pública, porque, y mire lo que ha durado la LOPA, ¿no? Pero el punto es que la LOPA, mire todo lo que ha influido y lo que ha sido para nuestra vida administrativa. Claro, una vez que el Congreso corrigió una partecita, unos detallitos, y otros no les hizo caso, dijo, no, presidente, esta es la ley, así es que hay que decirlo. El Congreso, si ve que lo que dice el presidente, que tiene todo el derecho a hacerlo, no con un bate de Sammy Sosa, como dijo uno por ahí, y yo la devuelvo como un bate de Sammy Sosa porque no me gusta la ley. No, la ley hay que justificar para tú devolverla, como hizo Luis Herrera con ese, creo que con la de salvaguarda del patrimonio público. Mira, esta ley tiene unos detalles que a mí me preocupan jurídicamente. Y básicamente fueron detalles jurídicos. Él además era abogado, Luis Herrera. Y eso fue útil. Pero por eso la ley no dejó de dictarse. La ley no se engavetó en Miraflores, o la ley no se convirtió en que el choque de trenes entre el presidente Herrera y el Congreso. No, no. Eso es parte de la colaboración entre poderes. Eso es lo que debería hacer todo presidente con cada ley que va a sancionar. Ni hacerlo automáticamente, ni creerse todopoderoso, porque él es el presidente, él es el que decide qué ley va a ir a aplicarse del Congreso o ahora de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, nada, la ley al final salió con algunas correcciones que no eran, eso eran simples correcciones o detalles que sí, de verdad, yo después que las conocí me dije, oye, sí, era este punto, no me acuerdo ahorita exactamente los puntos, pero eran puntos que efectivamente jurídicamente tenían importancia. Y eso se corrigió en parte, otras no, y salió la ley, ¿no? El punto es que, miren, esas son cosas institucionales que deben ocurrir, ¿ok? Pero que en todo caso una administración pública, una vez que recibe esos mandatos de la ley, tiene que cumplirlo, porque eso es otra. Un presidente también le preocupa, porque si una ley se pone a loquear, a decir cosas que va a hacer la administración pública, que está bajo mando de un presidente, que es la máxima figura del Poder Ejecutivo, todo el derecho tiene el presidente a hacer observaciones a la ley. Y en el buen sentido es una maravilla que eso exista, ¿no? Entonces, por eso es que el legislador, pero también con la posible colaboración del presidente, que también debería eso llamarle la atención y decírselo a la Asamblea o al Congreso, en el caso que ocurra, o si simplemente la ley es porque el presidente la quiere, bueno, él la aceptará de mil amores, por supuesto, como pasa con las leyes habilitantes que en Venezuela se ven como un regalo. Al presidente, sobre todo al inicio de varios gobiernos, pasó eso, que la ley habilitante no era una vía para mejorar el funcionamiento del país, sino era así como un regalo del Congreso antes, ahora y después la Asamblea, ay no, para que el presidente esté contento y feliz porque lo queremos. Un poco así, eso pasó con varios presidentes de la antigua etapa y con Chávez pasó también varias veces. Que lamentablemente eso puede generar en problemas graves, como pasa ahorita sobre todo, porque anteriormente una ley habilitante estaba restringida a materia económico y financiera, porque efectivamente, ¿quién sabe más de la materia económico y financiera en principio que un poder ejecutivo con sus expertos económicos como era antes? Entonces, claro, en esa materia a veces era hasta conveniente que, mira, en una época coyuntural grave X o Z, algo parecido como un estado de excepción, pero no daba para un estado de excepción. Oye, mira, es bueno que el presidente legisle de una vez en esto porque es materia económico-financiera, siempre, por supuesto, con el control detrás de la ahora Asamblea y del Congreso antes, que por cierto eso se ha mejorado mucho en la Constitución del 99, ese tema del control parlamentario sobre el presidente de la República. Lamentablemente sabemos lo que pasa. Pero el punto es que cuando esto sucede desde el legislador, que el problema, como les digo, está en el legislador, el que no sabe
no hace ese estudio ley por ley cuando la toca dictarla, sino que reacciona a cosas políticas o de incluso cuestiones de pedimentos de la sociedad o presión mediática, que algo hay que hacer. Entonces se le ocurre, bueno, una ley nueva, pero que todo está en manos de la administración. Yo creo que eso es allí donde está el meollo del asunto, porque como le dijo la Corte al Congreso la semana pasada, oye, no se pasen tampoco de estar quitándole al presidente, que es quien tiene en la Constitución el poder de dirigir un gobierno e incluso una administración, que entonces no puede hacer nada en muchas cosas porque la ley le quitó el poder a ser totalmente independiente de las administraciones. Eso es un arma de doble filo, porque yo creo que esa figura es muy positiva, pero entiendo el razonamiento jurídico, que no el razonamiento del mismo Trump, porque Trump lo quiere hacer con otros fines. No tanto por mejorar el país, aunque a lo mejor él piensa que sí, pero yo creo que más bien es un freno, un contrapeso dentro del mismo Poder Ejecutivo, como pasa con la UCO en España, que mira lo que está aquí, a esto no lo puedes tocar. Imagínense si Pedro Sánchez pudiera tocar la UCO, porque pobrecito Pedro Sánchez, que es el presidente de gobierno, tiene las manos atadas, como dijo la Corte la semana pasada, de Estados Unidos. Yo no, es que este no es un tema de que pobrecito, es un tema de que la realidad ha demostrado, la historia ha demostrado, sobre todo en Estados Unidos, que mire, que hay ciertas áreas que definitivamente tienen que estar en manos de expertos, de técnicos, autónomos, independientes, donde la política no se meta. Y la tendencia mundial, no solo en Estados Unidos, sino mundial, es que las administraciones públicas sean en la mayoría de los casos, o en la mayor área posible, sobre todo las de servicio público, las de temas económicos, financieros, bancos, etcétera. Ese tipo de materias tiene que ser manejado fuera de la política por expertos que de alguna manera tienen que tener un control, por supuesto, pero que no puede ser que el presidente, como pasa en nuestros países, se vuelva en el manda más, en el todopoderoso, en el casi rey, no solo del poder ejecutivo, sino del Estado completo, como quiso hacer aquí Petro con el fiscal general cuando llegó, que le dijo que yo soy el jefe de Estado, usted tiene que someterse a eso. El fiscal general le dijo, no, señor, disculpe, usted es el jefe de Estado en lo que la Constitución le permite ser jefe de Estado. Pero yo soy fiscal general de la República, que yo soy además parte del Poder Judicial y ni siquiera soy del Poder Ejecutivo. Que ese es un grave problema que tienen en España, por cierto, porque el fiscal general español lo nombra el presidente de gobierno, entonces ustedes se imaginarán de qué calidad es ese fiscal general. Que el de actual, ese es otro famoso caso de corrupción bárbara o de una cosa insólita que ha ocurrido en España, que el fiscal general está imputado en un caso judicial, penal, y no ha renunciado. El hombre está ahí, respaldado por el gobierno, que al final fue el que lo nombró, por supuesto con la intervención del Parlamento, pero quien lo nombra es el presidente de gobierno, que de hecho antes de ese fiscal general actual, la anterior fiscal general había sido ministra de Justicia de Pedro Sánchez y después la nombra fiscal general. ¿Ustedes qué creen que va a ser como fiscal general? Prácticamente una ministra más. Y en este momento el fiscal general actual, que no ha renunciado, está siendo procesado por un caso, no sé si llamarlo de corrupción, pero sí de mal manejo de la función que tiene, con unos famosos correos que mandó, los derechos de un ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque definitivamente estamos hablando de situaciones distintas que el legislador debería ver muy bien cada vez que revisa una ley de estas especiales de sanciones administrativas, que aunque la LOPA dice lo que dice, la Ley Orgánica de la Administración Pública dice lo que dice, eso es una de las cosas que yo quería también insistir hoy, que eso sí no lo hice la semana pasada, que es que ya la Ley Orgánica de Administración Pública, el hecho de tú pasar una sanción que a lo mejor originalmente era penal al ámbito administrativo, hace que por supuesto allí influyan, que hay cosas, a veces se piensa que no, que esto es como un coto cerrado allí, como una cuestión que no tiene nada que ver con el resto de la administración pública, su labor normal. Que esto es una labor normal, además, porque la sanción administrativa es parte de la actividad de policía. Pero aún así, aunque sea parte de la actividad de policía,
La sanción como figura debe verse con lupa cuando se establezca una ley especial sobre todo. Que las leyes especiales tienden ya a tener vicios de concepción y de estructura que la apuntan hacia una ley penal más que una ley administrativa todavía. Pero les iba a decir que la Ley Orgánica de Administración Pública, aparte de lo que ya dice, la LOPA, que les hablamos la semana pasada y que pensamos hablar más adelante de esto en blanco y negro con los artículos correspondientes, ya tiene una serie de aspectos que, mira, y se lo leí a varios autores en esta revisión que estoy haciendo para esta materia. No se puede pensar que lo penal y lo administrativo es exactamente igual. Tenemos que hacer las delimitaciones correspondientes, no solamente en el aspecto como tal del procedimiento, que ya los hay, bastantes diferencias con respecto al penal, por decirlo la LOPA, que sigue siendo ley de aplicación en ellos, porque eso se piensa muchas veces que la LOPA se guarda, se engaveta cuando yo me meto en la ley especial de procedimientos de no sé qué cosa. Bueno, ya me olvido de la LOPA porque ya lo que tengo yo que ver es esa ley y si acaso busco el Código Penal o el COP o el CPC cuando es una ley que tiende a aspectos civiles. No, la LOPA es la que sigue siendo la ley de respaldo, la ley supletoria, pero además de la LOPA, muy importante revisar lo que dicen varios artículos de la Ley Orgánica de Administración Pública, que nos hace ver que la aplicación de estas sanciones desde la ley, que lo permita la ley, por supuesto, que eso es parte del principio de legalidad y todo lo que vamos a ver ahorita, está manejada por una serie de principios diferentes que no son los mismos que se maneja un juez. Que no estoy diciendo que es que el juez sea malo y la administración sea buena, no. Simplemente que son parámetros de actuación diferentes. Para algunas cosas yo digo inclusive, no, mira, que eso se quede con los jueces, porque es un peligro que una administración pública creada para eso se pongan a establecer sanciones a manos de la administración pública. Ahora, sí hay conveniencia, por supuesto, porque como dice, si no hay la sanción detrás, a veces los ciudadanos no cumplen o no se ponen las pilas. Sí hay necesidad, por supuesto, en algunos casos, que una ley especial establezca sanciones especiales con su procedimiento especial para algunas cosas, pero siempre con esa naturaleza y vocación que ya sabemos que tiene la administración pública, no con la idea de reaccionar frente a problemas de la práctica, sin pensar que la administración pública no es juez. Y en eso los autores verdaderamente especialistas de este tema, como Alejandro Nieto, que es un libro maravilloso en este tema, que yo lo tuve de Biblia desde que lo conocí, creo que fue en España, de hecho él casi fue mi profesor en el doctorado, pero no abrió materia estando yo en la parte de clase. García Enterría sí, pero él era el director del departamento cuando yo estaba haciendo el doctorado, y ahí conocí a Alejandro Nieto, que es un tipo excelente, un jurista maravilloso. Murió, por cierto, el año pasado. Y él tiene un famoso libro que es casi la Biblia que usan todos, está recomendado en la bibliografía del programa, que es el derecho administrativo sancionador. Él insiste mucho que los principios de derecho administrativo sancionador, y fue de los primeros que usó esa terminología para referirse a este tema, como un derecho autónomo. Él prácticamente dice que esto es un derecho autónomo, que no podemos manejarlo ni contaminado en exceso con el derecho penal, ni tampoco manejarlo como cualquier acto administrativo más, sino que está como en un punto que merece sus consideraciones particulares. Y es cierto que muchas de las cosas que maneja este tema o esta área vienen del derecho penal, que no hay que inventar la rueda, por supuesto, y eso es innegable, pero que tampoco podemos excedernos en trasplantar lo del derecho penal al derecho administrativo. Como vieron ustedes en el episodio, se trata entonces, aunque hablamos de muchas cosas, en el caso concreto de las administraciones independientes, se trata de una figura muy especial dentro de las administraciones públicas del mundo que se ha venido imponiendo. Inclusive en Venezuela comenzaron a crearse en los años 90, lamentablemente su evolución natural, como ha ocurrido en Colombia, en Perú, en Chile, en México, en Panamá, en muchos países, inclusive en la Unión Europea
y los países miembros de la Unión Europea han tenido estas figuras una evolución que le han ido para adquirir mayor autonomía a la que tenían originalmente, pero cada vez pareciéndose más a las que existen en los Estados Unidos, de manera tal que entonces estas posibilidades de sanciones siguen existiendo, pero de una manera distinta a la que inclusive tenían en la etapa anterior de intervencionismo, proteccionismo, para que en esta nueva etapa del Estado garantista o Estado regulador, las sanciones se apliquen con otra idea, con otro fin, con otros resultados, más que para sancionar propiamente dicho, que ya eso ocurría en el manejo de las sanciones administrativas en la etapa anterior. Ahorita se busca que cuando se apliquen las sanciones, de verdad que sea en algo ya extremo, en algo ya que no haya otra cosa que hacer y que la ley lo ordene. Pero antes de tomar esa decisión, estas figuras pueden hacer una serie de cosas que las figuras naturales o normales o clásicas de la administración pública no podían hacer. Se ha venido imponiendo esta idea de que estas son, si se quiere, posibilidades opcionales hasta cierto punto. Si hay una conciliación entre las partes, depende de la ley que regule cada área. Pero casi siempre hay una posibilidad de conciliación y de manera que lo que sale es posiblemente una indemnización, no una propia sanción. Pero bueno, si esto no se logra, obviamente que entonces la ley ordena la aplicación de sanciones en estas situaciones particulares que manejan las administraciones independientes. Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro lo que hemos visto y la situación actual de las administraciones independientes con respecto a las sanciones administrativas. Y desde Bogotá, Torre de Control.